marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público. Entonces hablaremos un poco de qué cosa es ese marco conceptual, por qué es necesario un marco conceptual en la contabilidad financiera, ¿no? El marco conceptual es un marco de conceptos, ¿no? Ahí vas a encontrar, en el marco conceptual vas a encontrar básicamente todos los conceptos relacionados con, por ejemplo, los elementos de los estados financieros, ¿no? Principalmente vamos a encontrar también en el marco conceptual las características cualitativas que debe tener la información financiera, las características de calidad que debe tener un juego de estados financieros, ¿no? Y preguntas ya de más corte filosófico, como las que se presentan aquí, ¿no? ¿Qué cosa es el marco? ¿Por qué es necesario un marco, ¿no? Un marco conceptual es dice la norma, un sistema de objetivos y principios que puede dar lugar a normas coherentes, consistentes y que prescribe la naturaleza, la función y los límites de la contabilidad financiera y los estados financieros. Entonces, podemos ver de que un marco conceptual sí es necesario porque va a permitir al IPSAS-B, que es justamente el comité que se encarga dentro del IFAC. El IPSAS-B es el comité que se encarga de elaborar los estándares internacionales de información financiera NIC-SP. Entonces, va a permitir este marco conceptual al IPSAS-B emitir normas más útiles y coherentes, consistentes en el futuro, ¿no? A tener un marco sólido de conceptos. Los nuevos problemas que surjan se resolverán de manera más rápida y consistente al tomar como referencia un marco existente de teoría básica. Aumentará la comprensión del usuario de los estados financieros, de los informes financieros y también incrementará la confianza en ellos, mejorará la comparabilidad entre los estados financieros y también el marco conceptual, obviamente, cuando no exista tal vez alguna transacción que pueda abordarse en las NIC-SP, es decir, que esta nueva operación o transacción no esté explícitamente configurada, enmarcada en alguna NIC-SP y que por lo tanto esto obligue al profesional contable a utilizar su juicio profesional para elaborar una política contable, entonces podrá también utilizar, servirse de este marco conceptual. ¿Ok? Entonces, vamos a la importancia de eso. Entonces, aquí hay como una especie de triángulo de un poco resume la estructura del marco, ¿no? En la parte de arriba tenemos los objetivos del marco, hipótesis de negocio en marcha y las características de calidad que debe tener la información financiera. Y en la parte de la base tenemos la sección operativa que ya básicamente define los elementos de los estados financieros, los criterios de reconocimiento y también los criterios de valoración, ¿no? Y también los criterios de valoración. Entonces, el marco conceptual entonces establece y explicita, es decir, detalla, ¿no? De manera muy puntual, los conceptos que han de aplicarse en el desarrollo de NIC-SP y también de guías prácticas recomendadas efectuadas por el IPSAS-B, ¿verdad? Y básicamente este es un proceso, ¿no? En el cual se elaboran las NIC-SP, ¿no? Tenemos el marco conceptual, el cual no establece requerimientos normativos. El marco conceptual no establece requerimientos normativos. Quienes establecen requerimientos normativos son las NIC-SP. El marco no establece requerimientos normativos, el marco es conceptos, ¿ya? Que el IFAC, a través de su comité denominado IPSAS-B, emite NIC-SP, las cuales sí establecen requerimientos normativos, ¿no? Las NIC-SP sí establecen requerimientos normativos relacionados a básicamente a reconocimiento, ¿no? Medición o valoración, ¿no? Presentación, ¿ya? Entonces es la NIC-SP quien establece los requerimientos normativos. El marco no tiene esa cualidad, esa virtud, ¿ya? Entonces, ¿cuál entonces es la función y autoridad del marco? Ahí está, tenemos el IFAC con todos sus comités. Ese es el IPSAS-B, que es el comité que emite estas NICs-SP.
¿no? Entonces, ¿cuál es la función del marco? Como ya dijimos, establecer conceptos que sustentan la información financiera de las entidades del sector público que adoptan la base contable de acumulación o devengo, ¿no? Que adoptan la base contable de acumulación o devengo, ¿ya? El Consejo de Normas Internacionales del Sector Público, el IPSAS-B, aplicará estos conceptos en el desarrollo de NICS-SP y de guías prácticas recomendadas, ¿ok? Que van a aplicar a la preparación y presentación de informes financieros con propósito general de las entidades del sector público, ¿no? Que incluye los estados financieros, ¿no? Entonces, esa es la función básicamente del marco, ¿no? Están los conceptos, es un, digamos, un repositorio, ¿no? Una fuente de conceptos que va a utilizar en este caso el IPSAS-B para poder desarrollar no solamente las NIC-SP, sino también guías prácticas recomendadas, y que estos documentos van a ser aplicables a la preparación y presentación de informes financieros con propósito general. ¿Cuál es la autoridad del marco? ¿No? El marco no establece requerimientos normativos. No. El marco no establece requerimientos normativos. Tampoco anula requerimientos de las NIC-SP o de las guías prácticas recomendadas. Los requerimientos normativos relacionados a reconocimiento, medición, presentación de las transacciones y otros, ¿no?, sucesos, eventos, se especifican en las NIC-SP. O sea, las NIC-SP sí ya hace disposiciones, ¿no? La NIC-SP ya sí establece disposiciones. El marco no. El marco no establece disposiciones, ¿no? Es más, inclusive, si es que se produjera, ¿no?, digamos, alguna contradicción entre las NIC-SP y el marco, quien va a prevalecer siempre son las NIC-SP, ¿no? ¿Okay? Vamos a encontrar en el marco, bueno, el marco nos ayuda a saber que el equipo es un activo, porque cumple la definición que al respecto del marco conceptual, que el activo es un recurso controlado por la entidad, ¿no?, como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado, ¿no es cierto? Es un recurso, ¿ya?, controlado por la entidad. Que no podemos saber cómo debe contabilizarse el equipo ni qué valor tenemos que asignar. O sea, cómo se va a contabilizar, qué valor, si es costo, valor racional, valor revaluado. No, eso no lo vamos a encontrar en el marco, ¿no? Porque esas son ya disposiciones que las vamos a encontrar en la NIC-SP correspondiente, ¿no? Que en este caso será la NIC-SP 17, propiedades, planta y equipo, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son informes financieros con propósito general, ¿no? Esos son informes que pretenden atender necesidades de información de los usuarios que no son capaces de requerir informes financieros a su medida, que satisfagan sus necesidades específicas de información. Porque si yo, por ejemplo, trabajo en el Ministerio de Agricultura y yo soy el director de administración del Ministerio de Agricultura, entonces yo tengo el poder, la capacidad y la autoridad de poder agenciarme de información a mi medida, a la medida de mis necesidades, y puedo acceder a ella sin ningún problema y de manera oportuna, rápida, ¿sí? Y con información inclusive a mi medida, ¿no? Tanto es así que podría pedir, por ejemplo, cuáles son los últimos gastos que se han hecho el último bimestre, ¿no?, de montos que sean mayores a 100.000 soles. Esa información la puedo tener por proveedor, por expediente SIAF, en fin, por orden de compra. Puedo tener información a la medida, ¿ya? Pero esa misma información y esa misma capacidad, mejor dicho, de acceder a ese tipo de información, no la tiene un ciudadano de a pie, ¿no? Un ciudadano de a pie no la tiene, ¿ok? Para ellos, para ese tipo de personas que requieren información financiera, existe justamente este concepto, ¿no? De información financiera con propósito general, ¿no? ¿Ya? Entonces, la información financiera con propósito general que preparan y presentan las entidades del sector público, ya es básicamente pensada para el usuario de afuera. Por eso es que es una información uniforme, ¿no? Por eso es que es una información uniforme. Tú ves un estado financiero del Ministerio de Agricultura y lo comparas con el Ministerio de Defensa y la estructura es la misma, ¿no? Es la misma información, ¿no?
la misma estructura, y es pensado básicamente para el usuario externo, ¿no? El usuario externo, no tanto para el interno. O sea, bueno, el interno de todas maneras la puede usar, ¿no? De hecho, la usa, ¿no? Pero está orientada principalmente al usuario externo, a ese que no puede acceder a información de la misma manera que el que trabaja en la propia entidad, ¿no? Por eso se llama información financiera con propósito general, ¿no? O sea, digamos que son genéricos, ¿no? Estamos financieros genéricos que tú vas a encontrar allí, pues rápidamente vas a poder ver y analizar la posición financiera de cualquier entidad pública, pero a ese nivel, ¿no? No entrando en tanto detalle, ¿no? Es más general la información, ¿no? Es más general, ¿ok? Entonces, la información financiera con propósito general engloba los estados financieros propiamente dichos, ¿no? Y otra información que complementa, mejora y amplía, ¿no? La información, por ejemplo, puede ser estados presupuestarios, pueden ser también memoria anual, en fin, otra información que complementa, mejora y amplía. Todo ese paquete o ese conjunto se denomina informes financieros con propósito general, ¿no? ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son los objetivos y usuarios de la información financiera? Mira, los objetivos de la información financiera con propósito general básicamente son dos, puntuales. Suministrar información útil para toma de decisiones y medio para rendir cuentas por los recursos confiados a la entidad. Son dos grandes objetivos, ¿no? Actualmente, básicamente, digamos que, así como está la situación ahorita, básicamente la información contable en el sector público es como un medio básicamente para rendir cuentas, el de la derecha, ¿no? Principalmente para rendir cuentas, ¿no? ¿Ok? Porque sí, definitivamente es como un medio disuasivo, ¿no? A las entidades del sector público les confían eh, parte del presupuesto general de la República para que lo ejecuten. Entonces, cada uno de estos ministerios, de estas entidades públicas, gobiernos locales, gobiernos regionales, toma parte de este presupuesto que se le asigna, lo ejecuta en gastos, adquisiciones de bienes y servicios, obras, pago de planillas, personal, softwares, en fin, para todo lo que está programado en sus planes operativos institucionales, ¿no? Entonces, ejecuta toda la ejecución del gasto, ¿no? Y esa ejecución presupuestal tiene que tener una rendición, ¿no? Porque todo debe estar contabilizado debidamente, ¿no? En base a estándares internacionales de información financiera, y tiene que rendir cuentas, ¿no? Esta información contable sobre la ejecución tiene que rendir cuentas, ¿ya? Ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Contabilidad Pública, y esta dirección va a recopilar, y a fin de año lo que va a hacer es consolidar toda esta información. Todos estos informes financieros con propósito general los va a consolidar en uno solo, ¿no? Que se llama o se denomina la cuenta general de la República. Finalmente, la cuenta general de la República es presentada por el presidente de la República al Congreso, ¿ya? Y es una manera de cómo se rinde cuentas del presupuesto asignado y que ha sido confiado para su debida ejecución, ¿no? Entonces, ahorita básicamente, digamos que prima la rendición de cuentas como objetivo fundamental, ¿no? Eh, Suministra información útil para toma de decisiones, bueno, definitivamente también, ahorita en menor medida, ahorita como están las cosas en menor medida, porque la información contable todavía no es oportuna, ¿no? Por lo menos en las entidades públicas la información contable todavía no es oportuna, todavía hay unos rezagos de tiempo, ¿no? Cuando ya la informática, la tecnología avance, y esto esperemos que sea de poco tiempo, ¿no? Con la inteligencia artificial y con todas estas herramientas que tenemos que van avanzando de manera exponencial, vamos seguramente a tener en el futuro sistemas informáticos, ¿no? Que van a hacer que la contabilidad no solamente
sea automática, ¿no? Que es lo que se quiere, sino sea una contabilidad en línea, por lo tanto, ¿no? Contabilidad en línea, ¿no? Los hechos económicos se vayan contabilizando en el momento que se van generando, ¿sí? Entonces ya el contador ya no va a ser, o ya no va a necesitar o requerir estar contabilizando las operaciones, ¿no? Sino más bien va a ser ese traductor de esa información, de ese lenguaje contable financiero, pero finalmente la contabilidad es el lenguaje de las finanzas, va a ser ese intérprete, ¿no? Y va a ser ese expositor, ese intérprete, va a tener que, digamos, tener esa capacidad, ¿no? De tener toda esa información en línea, ¿no? Y compilarla, ¿no? De tal manera en base a estándares internacionales para que esto pueda, digamos, servir para tomar de decisiones, ¿no? Para toma de decisiones. No se puede tomar decisiones sobre la base de información ya un poco atrasada, ¿no? La oportunidad es algo clave que se requiere justamente para tomar decisiones, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí están los usuarios de la información financiera con propósito general, Congreso, los contribuyentes, la auditoría, también los bancos, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, del sector público como los gobiernos regionales, locales, que sí se prestan recursos y de hecho los bancos le piden información financiera, proveedores, siendo estos los principales, ¿no? Los principales usuarios de la información financiera con propósito general. Características de calidad que debe tener la información financiera, ¿no? Las características cualitativas que debe tener la información financiera. Las características cualitativas son atributos, ¿no? Que hacen que la información sea útil a los usuarios y apoyan el logro de los objetivos de la información financiera. Y son 6 esas características de calidad que debe tener la información financiera, ¿no? La información que preparan todas las entidades del sector público tiene que tener todas estas características de calidad recogidas en esos informes financieros con propósito general. Tienen que estar recogidas allí. ¿Cuáles son? Comparabilidad, comprensibilidad, relevancia, representación fiel, oportunidad, verificabilidad, ¿no? Entonces, vayamos con la relevancia, ¿no? Una información es relevante cuando tiene valor confirmatorio, valor predictivo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es eso? Valor predictivo, claro. Valor predictivo cuando puede servir una variable, o de hecho es, o debería ser una variable de entrada para pronosticar resultados futuros. Entonces, la contabilidad registra el pasado, ¿no? Es más confiable registrar el pasado, ¿no? Tienes documentación, valores. Entonces, la contabilidad registra el pasado, ¿ya? Entonces, eso es una variable de entrada para a través de esa variable de entrada poder hacer pronósticos en futuro, ¿no? Como por ejemplo el flujo de caja, ¿no? Entonces, o sirve, mejor dicho, como valor como un valor para predecir, ¿no? Para predecir el futuro y también para confirmar, claro, porque también en la medida que sigues avanzando con la información y sigues diseñando estados financieros en la medida que pasa el tiempo, entonces esa predicción que hiciste puedes contrastarla, ¿no? Puedes irla contrastando. Entonces también tiene un valor confirmatorio. Lógicamente va a tener valor predictivo y confirmatorio en la medida de que esa información pues sea una información completa, neutral y libre de error significativo, ¿no? Porque si no es una información completa, neutral y libre de error significativo, lo que va a pasar es de que ese input, esa variable de entrada no me va a servir porque me va a dar, obviamente, pronósticos irreales, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ¿no? De que es información completa, neutral y libre de error significativo, entonces me servirá como variable de entrada para poder hacer predicciones en el futuro y confirmarlas, ¿ya? Representación fiel, ¿no? Representación fiel. La fidelidad, ¿no? Representación es presentarte tal como eres, ¿no? ¿No? Sin rodeos, sin ambajes, sin máscaras, así soy, ¿no? ¿No? Como en una relación, ¿no? Conóceme tal como soy, así tal cual, así soy, quiéreme tal como soy, hay una canción inclusive, ¿no?
Quiere metal, es una canción de los 80 muy bonita. Quiere metal como soy, a ver si me acuerdo, con mis noches y mis días, con mi manera de actuar, con mis penas y alegrías. Bien, representar fielmente, ¿no? Entonces, la representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno, es decir, la descripción de una transacción, de una operación, ¿no? Tú al describirla, esa descripción es completa, neutral y libre de error significativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir completa? Que incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo representado, incluyendo descripciones, explicaciones, como por ejemplo las notas a los estados financieros. Por eso son vitales y claves las notas a los estados financieros para poder, digamos, tener una descripción completa. Neutral, ¿qué quiere decir neutral? Como un árbitro. Un árbitro de fútbol no está ni para un equipo ni para el otro. Neutral, ¿no? Yo no actúo en función a que alguien quiere ver la información o las cifras de una manera que le convenga a esta persona, ¿no? No, yo presento la información que es. Simple, yo presento la información que es, así tal cual está, así tal cual se encuentra la información. Eso es, ¿ok? Sin quitarle ni agregarle nada, tal cual es, como una fotografía, pero es una fotografía sin Photoshop, es una fotografía sin inteligencia artificial, tal cual, sin efectos, sin filtros, tal cual es, ¿no? Entonces una descripción neutral no tiene sesgo, es decir, no es manipulada de tal forma que la información financiera de propósito general se muestre favorable o desfavorable para los usuarios. No, no, eso no es neutralidad. Entonces tiene que ser información neutral y debe ser información que sea libre de error significativo. No quiere decir que sea exacta en todos sus aspectos, quiere decir de que esté libre de errores que sean materiales, que sean significativos, que sean grandes, ¿no? Pueden haber errores, sí, seguro que sí. Seguro que sí, normalmente hay omisiones. Pero esas omisiones o errores no deberían impactar la información financiera, deberían ser mínimos de tal manera que prevalezca, ¿no? La presentación razonable, ¿no? La presentación razonable de la información financiera, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la representación fiel, hablamos de un predominio de la sustancia o esencia de la transacción económica sobre su forma legal o jurídica, ¿no? Lo que predomina en contabilidad, en los estándares internacionales de información financiera, es la sustancia o esencia económica de la transacción respecto de su forma legal o jurídica, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Quiere decir de que si hay una operación que se ha dado, si hay una transacción que se ha realizado, inclusive si no tuviese comprobante de pago, yo tendría que reflejar esa realidad económica que ha ocurrido, ¿no? Es decir, la realidad económica me refiero a que si el valor económico que tú has recibido, ¿no? Si has recibido un valor económico, básicamente un servicio, has recibido un bien, ¿no? O una valorización de obra, por ejemplo, ¿no? Un intangible, entonces has recibido valor económico, ¿no? O de repente has entregado valor económico, ¿sí? Entonces eso tiene que registrarse, ¿no? O sea, el valor económico que llega a la entidad o que se crea en la entidad o que se transforma, ¿no? O que se intercambia, ese valor económico que se intercambia, ¿no? O que se extingue, ¿no? Por ejemplo, una baja de bienes, ¿no? Entonces, cuando el valor económico, digamos, cambia o muta en cualquiera de sus estados, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que capturar esa información, ¿no? Independientemente, independientemente de la forma legal o jurídica, ¿no? Independientemente de la forma legal o jurídica, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora, por ejemplo, con la NIC SP43 que se ha implementado a partir de este año 2025, ¿no? Si tú eres inquilino y tú alquilas un mueble, por ejemplo, ¿no? Entonces, NIC SP43 te dice, tienes que registrarlo, ¿no? De la misma forma de lo que estás alquilando, ¿ok? Entonces registras el inmueble, ¿no? Registras el inmueble, pero no el inmueble como tal, sino el derecho de usar el inmueble, ¿no? El activo por derecho de uso, ¿no?
¿ok? No el activo subyacente, sino el activo por derecho de uso, ¿no? O sea, no registras el inmueble como tal, sino registras el derecho de usar el inmueble, el activo por derecho de uso, ¿no? ¿Y cómo lo registras? Bueno, darle la forma que tiene, ¿no? Si es un inmueble, regístralo como tal, como inmueble, ¿no? Oye, pero el inmueble no es mío porque legalmente no es mío, no soy propietario legal. No importa. Estamos hablando de que tú eres el propietario económico de ese derecho de usar el inmueble. Eres propietario económico. No será legal, pero eres propietario económico, ¿no? Entonces, predominio de la sustancia o esencia de la transacción sobre su forma legal o jurídica, ¿no? Hace 40 años estamos en este local del colegio, ¿no? Funcionando, pero este colegio no está el nombre de otra persona, ¿no? Pero si tú ejerces el control de ese activo, ¿no? Te beneficias, ¿no? Los beneficios económicos tú los direccionas para el cumplimiento de tus objetivos institucionales, ¿no? Y adicionalmente a eso, tú haces el mantenimiento, tú pagas los arbitrios, ¿no? ¿Sí? Entonces, prácticamente tú tienes el control económico de ese inmueble. Al tener el control económico de ese inmueble, por más que no sea propietario legal, entonces tú tienes un activo que debes reflejar en los estados financieros, ¿no? Siempre y cuando tengas una medición fiable, ¿no? Entonces, eso es la representación fiel de la información financiera. Comprensibilidad. Los estados financieros deben ser comprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que tratar en lo posible de que cuando hagas las explicaciones no utilices un lenguaje complejo, no utilices un lenguaje muy técnico, ¿no? Sino que sea un lenguaje simple, un lenguaje sencillo, un lenguaje llano, ¿sí? Para que sea fácilmente comprensible por los usuarios. Lógicamente los usuarios que van a servirse de esta información, lógicamente ya ellos conocen, ¿no? Ellos conocen ya de estados financieros, pero siempre es importante que se pueda utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? Un lenguaje comprensible, ¿ya? La oportunidad, justamente era lo que hablábamos, ¿no? Hay una canción que se llama Tu amor fue un periódico de ayer que nadie gusta ya leer, ¿no? Claro, si es un periódico de hace una semana, como que ya pierde relevancia, ¿no? Como que pierde relevancia. A mí me interesa el periódico de hoy, ¿no? Pero periódico de ayer, un periódico ya que ha pasado, esa información, digamos, que ya está desactualizada, vamos, ¿no? O, por lo tanto, o de repente, perdón, no es una información muy fresca, ¿no? No es una información fresca. Entonces, cuanto más antigua es la información, menos útil resulta y pierde relevancia. Recuerda siempre eso, ¿no? Y eso es un poco lo que en el Estado nos golpea, ¿no? Nos golpea la oportunidad, ¿no? Ahorita creo que están cerrando, me parece, el primer semestre recién, ¿no? Y estamos acabando el año. Comparabilidad, ¿no? La comparabilidad es la cualidad de la información que permite a los usuarios identificar similitudes y diferencias entre dos conjuntos de fenómenos, ¿ya? Los usuarios tienen que ser capaces de poder comparar los estados financieros de la propia entidad a lo largo del tiempo, perdón, y los de entidades diferentes entre sí. Para que tú puedas comparar algo, se tiene que trabajar sobre una misma base, sobre un mismo, digamos, criterio, ¿no? Por eso que las políticas contables deben permanecer invariables en el tiempo en la medida de lo posible, salvo que una NIC-SP haga un cambio en la política contable o que el cambio de esa política contable permita que los estados financieros presenten mejor la información, ¿no? O sea, que mejore la presentación de los estados financieros. Salvo eso, y que ahí sí ameritaría cambiar las políticas contables, entonces, salvo eso, no deben cambiarse las políticas en el tiempo. ¿Por qué? Porque si tú cambias una política contable, ¿no? De alguna manera vulneras esa comparabilidad. Entonces, por eso es que la NIC SP3, ¿no? Políticas contables, cambio en estimaciones contables y errores, indica de que si hay cambios de políticas contables, estos cambios deben ajustarse de manera retroactiva, ¿no? ¿Por qué retroactiva? Para que se vea que la política como que si se hubiese aplicado siempre, ¿no? ¿Y por qué? Porque para que no haya problemas justamente en la comparabilidad, ¿ya? Para que no haya problemas en la comparabilidad. Yo tengo que comparar cifras que estén sobre la base de políticas contables uniformes,
Si no, eso va a ser incomparable. Verificabilidad, ¿no? La sostenibilidad o verificabilidad es una cualidad de la información que ayuda a asegurar a los usuarios que la información de los informes financieros de propósito general representa fielmente los fenómenos económicos y de otro tipo que se proponen representar. La verificabilidad puede ser directa o indirecta, ¿ya? Dice que la primera significa, la directa, comprobar un valor mediante observación directa, por ejemplo, cuando se cuenta efectivo, y la segunda, indirecta, comprobar fórmulas u otras técnicas y recalcular resultados, ¿no? Normalmente siempre cuando viene la auditoría, pues te dice, a ver, pásame tu data de tus activos fijos y ellos recalculan la depreciación, ¿no? ¿Sí? Es una forma de verificar de que tu cifra está correcta, ¿no? Es adecuada, ¿sí? Entonces, son técnicas, ¿no? que se utilizan para, digamos, asegurar a los usuarios, pues, ¿no? Que la información que está allí es una información real, consistente, ¿no? Y que representa fielmente lo que pretende representar, ¿no? Verificabilidad. ¿Ok? Claro, pero no todo es color de rosa, ¿no? No todo es color de rosa. ¿En qué sentido? En que, si bien la aplicación de estándares internacionales de información financiera me ayuda a tener datos relevantes, confiables, ¿no? Sin embargo, muchas veces esta información implica costos, ¿no? O sea, implica costos. Por ejemplo, una entidad hace poco me dice, va a ser difícil que yo aplique NISP. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le digo, pasa es que tengo infraestructura tan grande que, digamos, calcular el deterioro me cuesta, y que de hecho hay indicios de deterioro, ¿ah? Pero calcular el deterioro me cuesta millones, me dice. Ya me hicieron la evaluación. Millones. Entonces no se va a poder aplicar estándares. Costo-beneficio. La información financiera impone costos. Los beneficios de la información financiera deberían justificar los costos, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? La información financiera impone costos, sí impone costos. De todas maneras, vas a tener que hacer tasaciones, vas a tener que determinar deterioro, vas a tener que hacer inventarios, ¿no? Vas a tener que hacer sinceramiento, vas a tener que hacer políticas contables, impone costos definitivamente, ¿no? Ya, entonces, pero estos costos no deberían ser de una magnitud tal que digamos, que sean mayores a los beneficios que vayas a alcanzar, ¿no? ¿Ok? Y también tenemos la importancia relativa o materialidad. La información es material o con importancia relativa si su omisión o inexactitud podría influir en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas de la entidad o en las decisiones que los usuarios realizan sobre la base de informes financieros con propósito general de la entidad preparados para ese periodo sobre el que se informa. La materialidad, ¿no? O sea, los estados financieros, las NICS-SP, van a lo importante, van a lo relevante, van a lo material. La NIC SP3, por ejemplo, de errores, que habla también de errores, te dice errores materiales de ejercicios anteriores, errores materiales de ejercicios anteriores importantes, ¿no? Uy, me olvidé de registrar una pecosa de 100 soles. Errores materiales de ejercicios anteriores importantes. Ahora, claro, la materialidad también es un tema para la discusión, ¿no? Porque finalmente, ¿qué cosa es material? De repente, material para una entidad no es la misma materialidad para otra entidad. Porque hay entidad que tiene, por ejemplo, como el MTC, 6.000 millones de soles, y hay otra entidad más pequeñita que de repente su presupuesto es de 12 millones de soles, ¿no? Entonces, la materialidad para una no es la misma de la materialidad para otra, definitivamente, ¿no? Pero eso es lo que hay que aplicar juicios y criterios profesionales para poder determinar la materialidad en cada entidad, definir ese importe de relevancia, de materialidad, y sobre esa base y sobre ese criterio aplicar los conceptos. No vas a pretender, como decía, ¿no? Por ejemplo, la vida útil, dice la NIC SP17, se revisa todos los años. La vida útil de los activos fijos. Ok, y la PP. Muy bien, todos los años. A ver, ¿cuántos activos tiene la entidad, el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted de Defensa debe tener, pues, 15.000 ítems, ¿no? Los 15.000 ítems se van a revisar. La vida útil de los 15.000 ítems. Patrimonio se va a poner rotundamente a revisar eso, ¿no? Todos los años. Ok, entonces contraten. No, no hay presupuesto para contratar revisión de vidas útiles. Entonces, ¿qué hacemos?
Materialidad, ¿no? Entonces veamos de los 15.000 ítems, cuáles son los más relevantes. ¿Cuáles son los más relevantes? ¿No? Los que sean de repente mayores a 30 UITs, hay que ver, ¿no? Establecer un umbral de relevancia, de materialidad, de tal manera que ahí de esos 15.000 ítems de repente se pueden reducir a 50, ¿no? Por su relevancia, ¿no? De repente estarán los tanques, los aviones, helicópteros, listo, ya. De eso sí, porque sí vale la pena revisar las vidas útiles de esos activos. Porque un cambio en la vida útil de estos activos para arriba o para abajo sí va a tener impacto en los estados financieros, claro que sí. Pero si quiero revisar la vida útil de una pistola, ¿no? Puede ser que su vida útil se incremente o se disminuya. Pero ¿qué impacto va a tener? ¿Qué impacto va a tener? No va a tener un impacto relevante, ¿no? Entonces, una pistola frente a un caza, un avión caza, ¿no? De 20 millones de dólares. Entonces hay que ver eso, ¿no? Hay que, digamos, aplicar criterios para poder finalmente aplicar las disposiciones de la NIC-SP, ¿no? Claro, esto no te lo dice la NIC-SP, pero eso tiene que aplicarse. Y ya el marco conceptual me habla de materialidad e importancia relativa, ¿ok? Porque sabe que esto implica costos, ¿no? Ahora, la base contable de acumulación o devengo, ¿no? Este es un concepto muy interesante, muy importante, que en realidad poco se discute, lamentablemente, ya, poco se discute, pero que definitivamente hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablarlo, ¿ya? Este, la, la base contable de acumulación o devengo dice el concepto, ¿no? Ni que SP1 es una base contable por la cual las transacciones y otros hechos, dice, son reconocidos cuando ocurren. Cuando ocurren. Ahí viene la primera incógnita. ¿Y qué cosa es la ocurrencia? ¿No? Y no cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o su equivalente. Por ello, las transacciones y otros hechos se registran en los libros contables y se reconocen en los estados financieros de los ejercicios con los que guarda relación, es decir, en los ejercicios donde han ocurrido esos eventos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos elementos que se reconocen? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Los 5 elementos de los estados financieros. ¿Ya? ¿Sí? Este es otro concepto de un documento del Fondo Monetario que dice, la contabilidad en base de devengo es una metodología contable. Las transacciones se reconocen en el momento en que ocurren, nuevamente, ¿no? Los eventos económicos subyacentes, independientemente del momento en que se efectúan los correspondientes cobros o pagos, ¿no? Independientemente en cuándo se efectúen los correspondientes cobros o pagos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si, por ejemplo, tu empresa, ¿no? Tu empresa que te contrata, de repente no te paga el primer mes de trabajo, ¿no? Ni tampoco el segundo, porque te dice, por favor, el tercer mes te voy a pagar todo. Entonces, por más que no te haya pagado el primer mes o el segundo, esta empresa debe de reconocer una cuenta por pagar a tu persona, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque ya ocurrió el hecho económico. Un momentito. ¿Y qué cosa es el hecho económico, la ocurrencia? Que esta empresa ha recibido un valor económico a través del esfuerzo, del trabajo, del conocimiento y de todas las actividades que tú has prestado y que han beneficiado a esta empresa, ¿no? Tú has impregnado de tu conocimiento, tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo y todo ese valor económico que se costea en tu sueldo, no sé, 5.000, 8.000, 10.000 soles, lo que fuese. Esta empresa ha recibido valor económico por ese importe, ¿ya? 10.000 soles, ¿ya? Que es el conjunto de todas las actividades que has desarrollado durante el mes. Entonces, te has beneficiado, o sea, ha ingresado valor económico, ¿ya? Y por lo tanto ya tú tienes allí una cuenta por pagar, ¿ok? Lo mismo ocurre, ¿no? Si, por ejemplo, el que te está alquilando el edificio, tú le dices, mira, no tengo presupuesto, ¿no? No tengo presupuesto ahora, pero mira, tú me alquilas hace 10 años, tú sabes que te voy a pagar, así que
espérame, estamos gestionando un crédito suplementario en el Congreso para que, digamos, nos amplíen el crédito presupuestario, ¿no? Y ya van 3 meses que no te pago, si bien es cierto, pero yo voy a pagarte el último mes, te lo voy a pagar, ¿ya? Te pago todo en diciembre. Listo. Entonces, te aceptan, te aceptan. El, el arrendador te acepta y entonces simplemente dejas de pagar todos esos meses. Pero eso no quiere decir de que no tengas una cuenta por pagar. Tú tienes que ir acumulando mínimamente cada mes, tienes que ir acumulando ese pasivo, esa obligación presente. ¿Por qué? Porque tú te has beneficiado, ¿ah? El hecho económico, la ocurrencia. Es decir, tú has estado utilizando esa vivienda, ese edificio, ese ambiente, ese inmueble, lo has estado usando, ¿sí? Y has estado desarrollando tus actividades dentro, en ese espacio que no es tuyo si bien, pero que te lo han dado, te lo han brindado, y que ese valor económico que tú has consumido, que está marcado por el valor del alquiler, que pueden ser $10.000 mensuales, tú te has consumido ya los $10.000 mensuales porque has utilizado una vivienda, un inmueble valorizada en $10.000 mensuales para ejercer tus actividades. Entonces, eso ha ocurrido, eso ha pasado, y por lo tanto tú te has beneficiado de ese valor económico y por lo tanto tienes una cuenta por pagar. Entonces, eso es el devengo, ¿no? Eso básicamente es la base contable de acumulación o devengo, con un par de ejemplos, ¿no? O sea, y aquí es muy importante, y la base central para mí, el punto central es el momento del registro, ¿no? ¿En qué momento se registra? Ah, el momento en que ocurren los hechos. Pero ¿cuándo ocurre? ¿No? Por ejemplo, una cuenta por cobrar. ¿Cuándo ocurre el hecho económico? Una multa que pones de tránsito, ¿no? Entonces el ATU, la Autoridad para el Transporte Urbano, aplican una multa. ¿En qué momento registran la cuenta por cobrar? Cuando ponen la multa, digamos, no sé cómo se llama, el inspector, ¿no? Cuando pone la multa el inspector, no, ¿por qué? Porque cuando pone la multa el inspector, todavía tú tienes 20 días útiles para poder impugnar la multa. Listo. ¿Y qué pasa si impugnas la multa? No hay cuenta por cobrar, porque no hay todavía, digamos, la autoridad que tiene esta entidad, ¿no? Para poder ejercer la cobranza, ¿no? Porque yo la he impugnado. Entonces no existe todavía, digamos, digamos, ese derecho que yo tengo de cobrarle a alguien, entonces no existe. Pero ¿qué pasa si pasaron los 20 días? Y nadie dice nada. Ah, ok, si pasaron los 20 días, digamos, se consiente la multa, y por lo tanto, a partir de ahí se emitirá una resolución que se cursará al administrado, ¿no? ¿Ya? Y con ello ya se configura la cuenta por cobrar, ¿no? Es decir, se emite con el documento, se emite la resolución, ¿cómo se dice esto? Esa resolución se hace de conocimiento, ¿no? Al administrado, y entonces ya ahí, con eso ya nace la cuenta por cobrar, y a partir de ahí puedes ejercer la cobranza, puedes ejercer inclusive cobranza coactiva. Entonces hay que identificar el momento es algo clave que debe de, digamos, determinarse, y el momento de cada transacción a veces es diferente, ¿no? Es distinto, ¿no? El momento de cuentas por cobrar, el momento cuando contabilizo el interés, por ejemplo, cuando pasa el tiempo, ¿no? ¿Ok? Cuando contabilizo un pasivo por la entrega de bienes. Bueno, cuando los recibo, ¿no? Cuando recibo, porque estás recibiendo el valor económico, estás recibiendo no solamente los beneficios económicos, ¿no? Sino también los riesgos. Estás asumiendo los riesgos cuando te la entregan y tú firmas esa recepción, estás recibiendo también no solamente las ventajas o los beneficios económicos ya porque tú estés en control del activo, sino también los riesgos, ¿no? Porque cualquier cosa que pase de ese bien ya es tu responsabilidad, tú lo recibiste, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la parte clave en el ámbito del devengo, ¿no? Entonces, este es un documento, este es un concepto realmente que muy poco se habla, ¿no? Muy poco se dice,
pero que resulta que es tan así de relevante que cada NIC SP indica, esta NIC SP se utilizan las entidades que aplican la base contable de la acumulación o devengo. Pero muchas entidades, yo enseño muchos años, cuando les pregunto sobre el devengo, cada una tiene un concepto que dista de los conceptos de los otros colegas, ¿no? Entonces esto creo que es un tema de mucha relevancia, de mucha importancia, ¿no? Y siempre es importante poder darnos un espacio para poder conversar sobre estos temas tan relevantes, ¿no? Acá solamente les dejo, porque siempre es importante revisar otros documentos que también son estándares internacionales de transparencia económica. Las DGCP son estándares internacionales de transparencia económica, pero no es el único. También, por ejemplo, tenemos el Manual Estadística de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Coloquen en internet Manual Estadística de las Finanzas Públicas FMI 2014 y descarguen ese manual. Está casi armonizado con NIC-SP, sino que tiene otro criterio más agregado, ¿no? Y ahí también indica esto, ¿no? En el registro en base contable, los flujos se registran en el momento en que un valor económico se crea, se transforma, se intercambia, se transfiere o se extingue. En otras palabras, los efectos de los eventos económicos se registran en el periodo en que ocurren, independientemente de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago del efectivo. No obstante, dice, no siempre queda claro el momento en que ocurren los eventos económicos. Eso es cierto. No queda claro siempre el momento en que ocurren, ¿ya? En general, el momento que se les atribuye es aquel en que cambia la propiedad de los bienes, se suministran los servicios, se crea la obligación de pagar impuestos, se establece el derecho al pago de una prestación social, se establecen otros derechos incondicionales, ¿no? Entonces, este documento, si te das cuenta, te da más criterios, más elementos que te permiten entender un poco mejor esta base contable tan relevante, ¿no? Tan importante que es la base contable de acumulación o devengo, ¿ok? Muy bien, se ha pasado como si fuesen 10 minutos, pero ya pasó una hora, es increíble cómo pasa el tiempo. Yo les agradezco muchísimo su atención, le agradezco a Clinton, y que Zona NIF sea pues una zona que vaya creciendo en el tiempo, ¿no? Que vaya creciendo así como cuando crece la sombra, cuando el sol se oculta, ¿ya? Y gracias, Clinton, gracias, que sigas avanzando. Voy a estar atento también a cualquier otra convocatoria que me tengas a bien hacer para seguir conversando sobre estos temas tan relevantes, ¿ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir tanto con nosotros. Y si quizá alguien tenga una pregunta, siéntase en toda la libertad de poder dejarlo en los comentarios o quizá prender su micrófono. Ahí yo tenía un par de preguntas mientras los van dejándolo. Y creo que nos acercamos a la parte final de la adopción de este estándar o el proceso de transición en nuestro país. Y muchos de los que estamos acá todavía son estudiantes y muchos de ellos están en los últimos semestres y bueno, da la casualidad que en la Universidad de Puno los últimos semestres se va a hacer prácticas de manera obligatoria en entidades públicas. Entonces, ante ello, no sé, ¿cuál cree que sean los requerimientos o las propuestas que nosotros podemos desarrollar para aportar en este proceso cuando nos toque estar frente a información financiera, a tener que preparar información financiera bajo este nuevo estándar? Bien, bueno, yo creo que definitivamente las personas que recién ingresan al sector público, me recuerdo mucho cuando hace más de 25 años ingresé al Estado. Mi preparación contable en la universidad era básicamente privada, mucho tema tributario, y me encontré pues con eso, ¿no? Afortunadamente, en la universidad donde estuve, ya me enseñaban normas internacionales de contabilidad en esa época, las NICS, ¿no? Y estos estándares tuve la suerte pues de
exponer algunos, de aprenderlos. Había una buena base doctrinaria, digamos, ¿no? Que creo que es lo esencial. Entonces, la recomendación sería que revisar básicamente, no tanto de repente empezar por las NIC SP, sino empezar por el marco conceptual. El marco conceptual es un documento bastante amplio, ¿ya? Pero yo creo que es la base doctrinaria, ¿no? La base doctrinaria. Las NIC SP básicamente se basan sobre eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, una recomendación, léanse el marco, ¿no? Ahora con la guía, inclusive pueden descargar el marco en Word, con ChatGPT, de repente cosas que no entiendan, pueden allí preguntarle. Es muy potente esta nueva inteligencia artificial. Yo la uso para esos párrafos que no se entienden. Y de alguna manera no es que me da la respuesta exacta, pero me da más o menos una idea, ¿no? ¿No? Es ya como que puedes conversar con alguien. Es una cosa increíble lo que está ocurriendo ahora en el mundo, ¿no? En el mundo. Yo la meta que tengo, bueno, yo tengo 51 años, pero igual la meta que tengo es en el otro año aprender inteligencia artificial. Ya de hecho me he metido un curso en edX, que es gratuito, sobre ChatGPT. Pongan edX, creo que es el BIT, edX, cursos, y hay un curso gratis de ChatGPT, ¿no? Y ya estoy bajando información a Word, estoy metiéndole información, y entonces y me da cosas sumamente interesantes. Pero bueno, yo diría básicamente aprender el manejo del CIAF, sí es importante, hay cursos de CIAF, inscríbanse en cursos de CIAF, que es muy importante. El CIAF se utiliza para que un poco veas también el manejo y los criterios allí. Después el tema del marco conceptual, porque decirte que leas las NIC SP son miles de páginas, miles de normas. Las más relevantes, de todas maneras, que vas a tener que revisar, te diría, comienza por el marco, comienza por la NIC SP 17, que son propiedades, planta y equipo, que es la mitad de los activos del Estado, son propiedades, planta y equipo, así que NIC SP 17 creo que es una NIC clave, que tienes que leerla, que tienes que revisarla. La NIC SP 3 también, sobre políticas contables, cambio en estimaciones y errores contables, ¿no? Esa, y puede ser también la NIC SP 1, ¿no? De presentación de estados financieros, ¿no? Eso sería mi comentario, estimado Clinton.